Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús habló diciendo: «Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del hinojo y del comino, y descuidan lo esencial de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Guías ciegos que filtran el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así también quedará limpia por fuera». Palabra del Señor. Queridos hermanos, la palabra de Dios de este día martes nos invita a profundizar en nuestro examen de conciencia, en la fidelidad a la llamada del Señor, a nuestra vida concreta, a través del bautismo y a través de las otras llamadas y gracias exteriores que nos ha ido concediendo a lo largo del tiempo. En la primera lectura, el problema que tenían los cristianos de Tesalónica eran que esperaban de un día para otro el fin del mundo, básicamente. Entonces, claro, esto podría ser que alguno digo, bueno, por 4 días locos que vamos a vivir, ¿para qué vamos a trabajar? A alguno le agarraría algún ataque de mística. Bueno, es un tema que hoy no nos pasa a nosotros, aunque ha habido, el milenarismo se llama desde el punto de vista doctrinal, el milenarismo lo ha habido sectas, inclusive de origen o de extracción protestante, que han esperado el fin del mundo para diversas fechas, como los mormones, para el 2000, cada cambio de milenio también ha habido grupúsculos que se han tomado al pie de la letra esto. Pero la palabra de Dios siempre es eficaz, por supuesto que al haber sido revelada en un momento histórico y los agiógrafos, Dios, el Espíritu Santo, no lo sustrae de su humanidad y por supuesto que también hay elementos históricos y culturales en la palabra de Dios. ¿Y qué podemos rescatar de la lectura segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses? Conservar fielmente las tradiciones, la tradición de la fe, y conservarlas fielmente y conservarlas también, que es muy importante, sobre todo en un mundo que es conflictivo, por cierto, el mundo nuestro, no hablemos de la Argentina, el mundo es conflictivo, y por otro lado también el mundo es a veces contradictorio, porque es cierto que la gente por ahí, católicamente hablando, no es muy práctica, pero la gente es creyente en un montón de cosas. Ustedes fíjense, por ejemplo, no sé si les llama la atención, en los anuncios, la cantidad de números que hay de tarotistas. El otro día que me llevaban a misa a una capilla, había unos carteles pegados en los que dice, no me acuerdo el nombre, tampoco le voy a hacer propaganda, lógicamente, pero no me lo acuerdo. Dice, vidente natural, tarot, no sé qué. Eso, y evidentemente que lo compran, si no, es decir, un mundo, por un lado, que parecería no tan creyente, que parecería más bien racionalista y que sin embargo está abierto a todo tipo de supersticiones. Algo que les conté muchas veces, no hace mucho tiempo, cuando reabrieron las librerías en Capital, cuando tengo que ir al médico o hacer algún trámite o al Tribunal Nacional, muchas veces paso por librerías, he cargado algún libro y demás, y me ha sorprendido la cantidad de libritos que hay sobre ángeles, arcángeles, trucho todo, ¿no? Y entonces un día le pregunté al muchacho que lo conozco hace muchos años, le digo, ¿y esto se vende? No sabe, como pan caliente, me dice. Evidentemente que hay una sed también de sobrenatural, pero por eso tenemos que conservar las tradiciones, la tradición de nuestra fe. Lo que recibimos, dice Pablo, eso mismo les doy. Perseverar firmes en la verdadera fe, en la fe que hemos recibido de Jesús a través de los apóstoles, de los catequistas de todos los tiempos, de nuestras mismas familias. Es cierto que ahora, al haber familias con integrantes muy jóvenes, por ejemplo, a mí mi abuela me enseñó a rezar,
pero ahora tenemos abuelas que son muy jóvenes y que tal vez ellas mismas ya no aprendieron a rezar en casa. Entonces es muy difícil de esa forma la transmisión de la fe. Y por otro lado, el Evangelio de Mateo, ¿no? Seguimos desde el sábado en este ciclo de interferial con el tema de los ayes, las diatribas de Jesús a los fariseos. Y hoy con el tema de no tener una jerarquía, así como tiene que haber una jerarquía de valores. Fíjense que no solamente a veces no hay una jerarquía de valores, sino que se anula. Porque, para hablar de España, ¿no? Porque acá también tenemos el mismo problema. Pero, por ejemplo, en España ustedes rompen un árbol en un espacio público y tienen hasta pena de cárcel. Lo mismo, y me parece lógico, el maltrato animal. Pero el feto no vale nada. Entonces, que no es un valor, es valor en la vegetación, perfecto. Pero hay una jerarquía de valores. No podemos romper la jerarquía de valores. Y entonces no podemos decir que Jesús nos invita a la desobediencia. El domingo nos advertía, o ayer creo que era, que nos advertía de jurar por el tesoro del templo, ayer, el tesoro del templo. Dice, hay que jurar, el templo, dice, juro por el oro del templo, vale. No, dice, ¿quién hace sagrado al oro? El templo. Entonces, jurar por el templo, jurar por todo lo que hay en el templo, y básicamente por Dios, porque en el templo de Jerusalén encima estaba la presencia física de Dios, la Shekinah, la gloria de Yahvé. Y entonces, acá pasa lo mismo, tenemos que ser objetivos con las cosas, tenemos que ser fieles también a las pequeñas cosas. Dice, hay de ustedes que pagan el diezmo de la menta, del hinojo y del comino, de la ruda o del anís, pueden encontrar traducidos, y descuidan lo esencial de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Pueden traducir misericordia también por compasión, es decir, hago todo correcto, pero después no tengo paciencia con nadie, le digo todo lo que pienso sin ningún tipo de criba a todo el mundo, produzco un montón de malos entendidos, de embrollos, de cosas, pero yo voy a misa todos los domingos y comulgo todos los domingos. Y me confieso de que me olvidé de rezar a la mañana cada X día. Otra vez, hay que hacer esto, pero sin descuidar lo otro. Es decir, Jesús no está en contra ni del oro del templo. Acordémonos cuando ve a la viejita que pone esas 2 moneditas. ¿Por qué las ve? Porque se paraba a contemplar. Estaba bien poner el tesoro en el templo, estaba bien, no está mal. El tema es cuando uno pierde el contacto con la realidad, y sobre todo cuando uno perdemos el contacto con la dimensión real de la fe, que es el trato y la relación real con alguien. La fe no es una ideología, la fe no es una colección de doctrina, la fe no es la pertenencia a un club selecto, sino que la fe es la relación vital con Jesucristo, y no hay que olvidarse de eso. Limpiemos nuestra vida, nuestra fe por dentro para que resplandezca por fuera. Los actos exteriores no corrigen y tenemos que jerarquizar. Hay actos que son más importantes, como nos señala el Evangelio de hoy, la justicia, la misericordia o compasión, la fidelidad, estar como Dios está para nuestra vida. Y después hay cosas que son mínimas, como esos impuestitos que se pagaban al templo, que eran una nada, tampoco se crean que eran mucho dinero, pero la fidelidad. ¿Por qué? Porque no tenemos que privatizar. Y a veces actos pequeños, la liturgia, uno se para cuando quiere, se sienta, por supuesto que si tenés la rodilla estropeada, quédate parado, no seas imprudente, no descuidemos el cuerpo, porque es un don del Señor y lo tenemos que cuidar, pero hay determinados gestos colectivos en la liturgia que no son ociosos, tenemos que tener o por ejemplo las que se dan de los viernes, que tenemos que hacer penitencia. Podemos hacer obras de misericordia o simplemente podemos no comer carne, como le dice el derecho canónico, que es día de abstinencia. Ay, no, porque a mí no me gusta la carne. Pero tiene un valor simbólico también. Vos pensás que alguien en cualquier parte del mundo no comiendo carne cumple, es un valor simbólico, no es lo mismo. Es decir, no nos desconectemos del sentido de las cosas, porque si no lo privatizo. Para mí no, entonces para mí tal, o para mí cual. Eso destruye la comunidad, en definitiva, la privatización del bien. Vamos a pedir al Señor la gracia de entender la palabra del Señor,
de ver que no hay detalle pequeño cuando es importante la relación. Si yo tengo una relación con una persona que me interesa y cuido, por supuesto que voy a cuidar lo grueso, pero también voy a cuidar los detalles de la vida cotidiana, de la vida diaria, porque me interesa esa persona. Entonces, si la fe no es un trueque, yo te doy todo esto para que vos me salves, o yo te doy todo esto para que vos me bendigas, para que me vaya bien, para que sea siempre joven, esté siempre bien, tenga mucho trabajo, no me duela nada y vaya todo maravilloso. No. Es decir, yo te doy mi vida y porque me importás mucho también te soy fiel en las pequeñas cosas. Estamos rezando la misa votiva a los ángeles, pedimos su intercesión, la nuestra, motivarnos con el ejemplo y con la búsqueda cada día de crecer en nuestra relación con Dios. Que así sea.